Muy bien, hacemos la continuación entonces del profeta Jeremías, la segunda parte, puesto que la semana pasada estuvimos en el repaso de la parte inicial. Eh, Vuelve a aclaro, nuestra clase ha sido impartida por nuestra hermana Gloria y hoy estoy encargado de un repaso y posteriormente haremos una actualización. Ella siempre gusta mucho de esta gráfica y siempre nos hace una introducción que la considero extremadamente valiosa para todos nosotros. Y es que la palabra profética es la palabra más segura, la palabra profética bíblica es la más segura para todos nosotros. Y es una luz llamada a desvanecer la oscuridad, iluminar el camino en medio de la oscuridad. Y debemos ser muy atentos, escuchar y interiorizar en nuestro corazón, porque es la inequívoca y la que nos va a llevar hacia el propósito de Dios. Siempre debemos estar prestando mucha atención a lo que nos enseñan los profetas. Estas escrituras entonces están iluminando nuestro caminar de la mano del Señor. Podemos caminar y caminar por intuición y que nos vaya más o menos, pero nada como caminar de la mano de Dios y avanzar de una manera certera hacia su propósito divino. Retomando a Jeremías, encontramos lo que nos dice que el Señor empieza a darle palabra al profeta Jeremías. El profeta Jeremías ejercía sacerdocio, venía de una familia de sacerdotes. eh, y empieza a recibir palabra de Dios y empieza a recibir visiones y unas lecciones particularmente objetivas del Señor. Mm, Utilizaba mucho figuras a manera de ejemplo o a manera didácticas que nos expresaban de una manera física o de forma física y cotidiana verdades espirituales, pues, a las cuales no tenemos acceso tan fácilmente. Entonces el Señor, utilizando las figuras naturales, nos está explicando grandes verdades espirituales y nos permite de esta manera llegar a lo que Dios está transmitiendo como riqueza para cada uno de nosotros. Vamos a estar viendo alguna de esas lecciones de manera particular hoy. La semana pasada las mencionamos los ejemplos, pero no tratamos ninguno de ellos. Hoy vamos a tratar varios de ellos y a entender la dinámica de los ejemplos utilizados por el profeta Jeremías, inspirados por el Espíritu Santo. Y encontramos al Señor Jesucristo haciendo muchos ejemplos semejantes, pero pues al ser de una época más reciente y más moderna, pues a la época de Jeremías, pues son un poco más claros para nosotros. Los de Jeremías generalmente requieren algo de explicación del contexto histórico para que le podamos coger el hilo en el sentido en que el Señor la estaba entregando. Él debía entregar lecciones al pueblo, pero de manera especial y particular a los reyes, para que hubiese corrección y estuvieran dirigiendo sanamente al pueblo. Tarea difícil, ¿no? Cuando un rey cuando un gobernante es dócil, eh, pues qué maravilla. Pero generalmente la obstinación y la terquedad tiene que ver en proporción con el estatus, la importancia y hasta la prosperidad de aquel gobernante. Entonces las cosas se ponen muy complicadas y así lo fueron para el profeta Jeremías. Dios les da a conocer una perspectiva de las circunstancias, las situaciones y la manera de vivir, de cómo él está molesto, muy molesto. Ahora, con Jeremías no ocurrió así con todas las profecías bíblicas ni con todos los profetas bíblicos, pero Jeremías tiene la misión de hablar a su pueblo en el momento en que él vivía, el futuro próximo de su pueblo, de acuerdo a la vivencia y la advertencia que el Señor estaba haciendo, pero también Dios lo envió a proyectarse a un futuro lejano, que inclusive corresponde a la época en que usted y yo estamos viviendo, a nuestro tiempo de la iglesia de los tiempos finales. Es muy interesante y es muy, muy importante.
su profecía entonces era al presente de aquella época, año siglo VI antes de Cristo, y a ese momento y también a nuestro momento actual, al futuro lejano, visto desde la vida de Jeremías. Ahora, el mecanismo de las lecciones objetivas que estábamos mencionando es un mecanismo muy importante porque nos enseña de manera vívida y práctica la verdad espiritual que Dios nos está entregando. Esto es crucial. A veces queremos abrazarnos de la mística, del misticismo, de lo espiritual, y yo utilizo una palabrita acuñándola, espiritualismo. No como un espiritismo, sino como espiritualizar las cosas, de tal manera que las estamos empezando a alejar del contexto original con que el Señor está queriendo entregarnos una enseñanza, un principio de vida o de servicio. Es muy importante entonces que nos vamos eh, enfocando y centrando. Los ejemplos entonces son para mostrarnos la esencia espiritual, el contenido espiritual de lo que Dios quiere enseñarnos en términos naturales que sean digeribles para nosotros. Ese es el objetivo de las figuras proféticas, ese es el objetivo de las proclamaciones y el objetivo de la manera de enseñar de Jeremías. Literalmente era un mensaje de misericordia de Dios, aunque emitía juicio y emitía, ¿cómo se puede decir? Sí, juicio, señalamiento, reproche de parte de Dios. El objetivo mayor de ese reproche no era decir estoy enojado y lo voy a castigar. El objetivo mayor y primario era estamos haciendo las cosas mal y vendrán consecuencias desastrosas. Era un llamado a la esperanza desde el punto del amor y la misericordia de Dios, la esperanza de que su pueblo se corrigiera y recuperara su camino y no tuviera que pasar por un escarmiento que, aunque doloroso, finalmente pues tendría la bendición y la bondad de salvarlos de la perdición en que ellos mismos estaban metiéndose pues con su terquedad y su negligencia en su pecado. Entonces vamos a estar viendo las cosas de la vida diaria, una olla, un cinturón, bueno, ahora vamos a mirar un montón de ellos y cómo estos ejemplos, las prendas de vestir, eh, lo que era el yugo de la yunta de un par de bueyes, enseñándonos eso que espiritualmente Dios nos quiere decir, pero que no era tan fácil de comprender a los ojos naturales y sobre todo un pueblo que estaba endurecido, que estaba pues negligente a escuchar la voz de Dios, no quería escuchar la voz de Dios. Ahí entonces estamos encontrando a Dios con todo su amor y toda su misericordia enseñándonos desde esa perspectiva y utilizando de manera muy hermosa y muy particular a Jeremías. Jeremías es maravilloso y es uno de los que eh, pues, nos brinda este mensaje con esta riqueza y esta forma. Es única la forma de Dios con Jeremías o de Dios con nosotros a través de Jeremías. Encontremos entonces a Jeremías que su ministerio impacta sobre los últimos 5 reyes de Judá antes de ser llevados a la cautividad, antes de la caída del reino. Estamos hablando de Josías, Acaz, Jacín, Joaquín y Sedequías. Muy bien. Posteriormente, pues hubo gobierno, pero ya no era la sucesión monárquica, sino que estamos hablando de gobernadores administrativos designados por el imperio de turno. Entonces, ahí estamos hablando de eh, ese, ese tiempo de acción, que aunque eran 5 reyes, el libro abarca un periodo de tiempo aproximadamente de 40 años. Tenemos 52 capítulos y tenemos que, es curioso, la forma en que se da es, el Señor empieza a darle palabra a palabra, visiones, sueños, más profecía a Jeremías, pero posteriormente ordena que sean escritos. Jeremías echa mano de un escriba, un ayudante, pues,
y el ayudante es el encargado de transcribir las compilaciones que se estaban entregando o que Jeremías iba entregando y iba dirigiendo. De tal manera, encontramos que Jeremías fue transcrito por este escribiente. Y es curioso, a mí me gustó muchísimo esta imagen que nos compartió nuestra hermana Gloria. Este que está aquí es el sello de ese escribiente. Fue encontrado en un hallazgo arqueológico y me parece maravilloso saber de esto, que apareció entonces eh, el sello del escribiente o el escriba ayudante de Jeremías para la transcripción del libro, del rollo que para nosotros hoy ya es el libro. Es impresionante. El hallazgo arqueológico ocurrió por allá por el año de 1975. Bueno, nuestra generación. Yo nací en el 74, pues me corresponde, todavía me alcanza, me alcanza. Muy bien, eso es lo que nos muestra, pues, un elemento de veracidad en lo que conocemos al hacer el estudio de la crítica textual del libro de Jeremías, el cómo se encontraron los hallazgos literarios con respecto a que usaba un escribiente y posteriormente venir a hallar el sello de escritura y firma de esta persona, de este individuo. Jeremías entonces, llamado por Dios, recibe su misión y empieza a decirle que él ha sido planeado y escogido. Dios empieza diciéndole, desde antes de que usted naciera, yo ya le había puesto tarea, le había puesto su nombre, yo ya lo tenía conocido, consagrado y tarea le había sido encomendada. Profeta a las naciones. Ojo, no profeta a Judá o al reino del sur, a las naciones. Esto es muy importante. Y esta declaración de el Señor sobre Jeremías también nos brinda luz sobre el propósito que él tenía de que su palabra revelada a través de su siervo no iba a ser solamente para el tiempo de la vida de Jeremías y los reyes eh, y los hijos de Israel que correspondieran o estuvieran cercanos a sus años de vida, sino que es una palabra que influenciaría sobre el mundo entero y también sobre tiempos futuros. Como les decía hace un momento, nos cobija hasta el día de hoy. Dice, yo te he puesto las palabras, son mis palabras, es mi autoridad, es mi respaldo y vas a poder ir a hacer una tarea difícil. No era una tarea fácil, difícil, porque eran palabras proféticas de luz y esperanza para gente que no quería luz y no quería esperanza. Estaban obstinados y enceguecidos y eso pues produce reacciones contrarias, desprecio, castigo y bueno, cantidad de sufrimientos y años. Pero este hombre definitivamente era el escogido de Dios y era necesario para poder hacer esto. Dice que les entregaba palabra y autoridad sobre las naciones mismas y los reinos de la tierra, y que habrá de arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar, plantar, bueno, hacer, deshacer y volver a rehacer. Y eran los periodos que iba a vivir el pueblo, los reyes mismos, o por lo menos quienes sobrevivieran a los reyes en medio de la dinámica de lo que Dios anunciaba y luego se cumpliría. Esa era la misión del llamamiento de Dios para Jeremías y tenía que enfocarse y cumplirlo. Como acabo de decir, tarea difícil, muy, pero muy difícil. Muy bien, entonces vamos a encontrar aquí a Jeremías que habla, escribe y enseña la palabra para un cumplimiento. Es como, a ver,
la interacción de las circunstancias y las personas, las circunstancias históricas del pueblo y las personas. Y Dios está empezando a mostrar poco a poco esa palabra. Sabiendo, entre otras cosas, Dios está en el antes, en el hoy y en el mañana. Y pues esa es una característica divina y de la eternidad, de tal manera que habían cosas que se iban a cumplir. Hablaba por amor y por advertencia, pero Dios sabía que iban a pasar. Y lo que está haciendo el Señor en la tarea de Jeremías en parte es, hago el anuncio, pero a conciencia de que ustedes cierran sus corazones y cubren sus ojos y no verán el anuncio. Oirán, pero no recibirán el anuncio. Y de esta manera, entonces, pues acarrearían las consecuencias. Consecuencias muy importantes. Recuerde que Dios no permite estos juicios porque está enojado y va a castigar a sus hijos, cosa que hacemos nosotros. A veces cuando entramos a personificar a Dios tanto, entonces decimos, sí, se puso bravo, sacó la correa y les dio su reprimenda. Acá en Colombia diríamos una pela. Pero Dios no es así, o sea, Dios no está pensando, te portas mal, te castigo, me enojas, y entonces como estoy enojado, te castigo. No, eso es la forma en que nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Dios no. A Dios no le interesa pasar un castigo sobre un hijo. A Él le interesa enseñarnos la verdad y conducirnos por la verdad y traernos a salvación, rescatarnos de la perdición. De tal manera que si tú y yo entramos en desobediencia a Dios, sí hay consecuencias y sí hay cosas duras, juicios y comillas, los que nosotros llamamos castigos. Yo no estoy diciendo que eso no va a pasar. Lo que te estoy diciendo es que cuando eso pasa, no es Dios diciendo, espera y verá, y le voy a dar su reprimenda, su merecido, su pela, su castigo. Él está diciendo, voy a salvarte y necesito que a través de esta situación tan dura y tan difícil, se quebrante el endurecimiento de tu corazón, la caparazón, y entonces tengas un corazón dispuesto y tierno, tierno, para dejarse moldear, para dejarse dirigir, porque mis planes son planes de bendición. Eso lo declaró Dios a través de este profeta. Tengo planes de bien y de bendición. Y todo su trato duro y fuerte no es más que el acto de amor y misericordia pretendiendo el rescate del perdido, de su pueblo perdido. Ahí entonces estamos encontrando este cuadro en el profeta Jeremías. Muy bien, vamos a la siguiente clasificación entonces. Ahora, acaba de hacer declaraciones fuertes, aunque esto lo alcanzamos a mirar en la semana pasada. Voy a destruir, arrancar, derribar, derrocar, pero también voy a reedificar y a plantar. Volver a sembrar para que germine, crezca y fructifique. ¿Qué era lo que el Señor iba a arrancar y a derrocar? Bueno, los reyes, los gobiernos, a causa de la dureza del corazón y la desobediencia del pueblo. El Señor iba a derribar los reyes, iba a arrancar al pueblo, inclusive arrancarlos de su tierra, de su propiedad, de su tierra prometida. Los iba a quitar de allí y se la iba esa tierra a entregar en gobierno y posesión a Babilonia y a ellos como pueblo y nación entregarlos ante Babilonia, lo cual pues era una ofensa, una afrenta, una situación supremamente difícil para ellos. Bueno, Dios estaba hablándoles claramente de esta situación, esta circunstancia. Dios estaba anunciándolo. Venía ahora entonces esta palabra a tomar cumplimiento, derribar, arrancar, quitarlos, entregarlos a la tierra extranjera, si ellos no tomaban el camino correcto. Recuerda muy bien lo que dije hace unos minutos. No con el castigo como nos motivamos nosotros a castigar. Nosotros como padres, como abuelos, como tíos, yo no sé qué otra figura cuidando a pequeños, sabemos molestarnos y colmar la paciencia. Y respondemos con molestia, enojo, con castigo, como impartiendo la justicia del mal merecido. Dios está enfocadísimo
en el rescate de su pueblo. Y junto con el rescate de su pueblo, el rescate de las naciones, porque es que si Israel seguía el camino correcto, entonces era luz a las naciones. Cuando el mundo los veía prosperar y los veía ser bendecidos y fructíferos, tenían para hacerse una pregunta, ¿y esta gente por qué? ¿Qué es lo que se unta? ¿Qué es lo que hace? Entonces vamos a estudiar esa nación extraña que a todos les sale bien. Y cuando la estudian empiezan a verle una tabla de valores, unas leyes y unas normas de altísima dignidad. Entonces decían, bueno, ¿y por qué se comportan tan raro? ¿Cómo así que no se roban lo del otro? ¿Cómo así que no matan a cualquiera? ¿Cómo así que no adulteran? ¿Cómo así que...? ¿Y eso por qué? Bueno, encontraban porque hay un Dios que es el centro de sus vidas, que los dirige y los guarda y los bendice. Finalmente ellos eran el espejo o la luz que atrae para que se acerquen y conozcan a Dios. Siempre fue el plan de Dios. Dios no dijo, se salvan los míos y los demás para el infierno. No, 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 no. Ustedes son mi pueblo escogido. Yo voy a ser su Dios y ustedes mis hijos y mis discípulos. Para que me crean, para que me obedezcan, para que den el fruto. Y a partir de eso, entonces los demás que están endurecidos, engañados por las tinieblas, pues tomen la decisión de venir y a seguir. Sin embargo, este pueblo entonces endurecido, necio, rebelde y en contra de Dios, sencillamente elabora sus propios principios y caminos. Muy importante, como estamos viendo la voz profética, de una voz profética que no es simplemente histórica, sino que está vigente para hoy. Empecemos a mirarnos a nosotros. Hoy no estamos adorando a Baal ni a Acera, pero ¿qué estamos adorando? ¿Cuáles son nuestras idolatrías el día de hoy? Tengo un anuncio. No, parece que es mi mouse. Respóndame en el chat, por favor, si sí me están escuchando. Ok, gracias. Es que me da un anuncio de dispositivo y pensé que era el micrófono, pero no, es el mouse. Gracias. Entonces encontramos, retomando el hilo, encontramos que hoy no estamos detrás de acera y de quemar a nuestros hijos a Moloch, pero sí estamos haciendo cosas que no son. Sí estamos cambiando el saciarnos de Dios, el depender de Dios por otras cosas. Si nos hacemos a imágenes extrañas, si nos hacemos al fuego extraño. Entonces, esto nos debe ser advertencia hoy. Somos propensos a convertirnos en tradicionales y rituales religiosos. Correcto. Creo que no es para menos. Tenemos una historia de más de 5 siglos de religiosidad en nuestras Américas y una herencia muy tremenda, heredada, copiada. Entonces, como que cambiamos las figuras, pero nos volvemos esclavos de nosotros mismos, nos volvemos esclavos de los ritos, racionalizamos la palabra de Dios, la profecía de Dios la venimos a racionalizar como la racionalizaron estos reyes malvados. Y finalmente estamos lejos del corazón de Dios. La queja de Dios sigue vigente. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón se ha alejado de mí. Y hoy lo hacemos, yendo a la iglesia y lo hacemos. Siendo, ¿cómo se puede decir? Es que usa la palabra psicorrígido, pero no sé qué otra palabra usar. Siendo acartonados y estrictos, estrictos en nombre de Dios, cuando en realidad eso no es más que nuestro orgullo propio y personal. Una idolatría por nosotros mismos. Si las cosas están bien hechas, así como yo las veo, pues así tienen que ser, porque yo las veo. Pero no tiene que ver con que Dios me lo está pidiendo, o Dios me está direccionando, o Dios me está conduciendo. Hemos perdido la ternura de nuestro corazón, la sensibilidad para con Dios. Ahí tenemos entonces, después de ser entregados a Babilonia, vuelve y se aplicaría esa palabra en un futuro pues más o menos cercano, donde ahora sería Babilonia la derribada y la arrancada.
para restablecer al pueblo en sus zonas, en sus territorios, aunque bajo gobiernos extranjeros por mucho tiempo más. Vamos avanzando porque no luego se nos acaba el tiempo y nos quedamos crudos. Muy bien, calamidad, desgracia y destrucción. Eso es lo que significa este mensaje. En el libro de Jeremías podemos hablar de las calamidades. Habíamos mencionado libros que se repiten, perdón, palabras que se repiten sobremanera en el libro. Babilonia es una, calamidad es otra. Desgracia y destrucción, ruina, eh, que son los diferentes golpes que azotan al pueblo, que los sacan de su vida cotidiana, lo que ellos creían el orden y lo normal para ellos en su autogobierno, su monarquía, sus costumbres. Son arrancados de ello y son fuertemente golpeados, castigados. Eso es calamidad. Babilonia viene como juicio, pero mucho cuidado, juicio de parte de Dios. No es que llegaron estos malvados hijos del diablo y arremetieron. No, 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 no. Según Jeremías y según Ezequiel, Babilonia se convirtió en la herramienta de la mano de Dios para impartir la justicia que quebrantaría el endurecimiento del pueblo y lo redimiría. Una vez quebrantada el endurecimiento, ellos serían nuevamente redimidos, porque era el objetivo de Dios, la salvación. Así es que Babilonia entonces se vuelve en ese, pensemos nosotros aquí le decimos una porra, creo que en otras partes le dicen una masa, ese martillo grande que utilizan los constructores para demoler, para derribar muros. No sé cómo le digan en sus países. Acá en Colombia, pues en mi región le decimos una porra. Creo que en otras regiones de nuestro país y en algunas partes de Centroamérica le dicen una masa. Bueno, yo creo que ya me entendieron ese martillo grandotote de demolición, el cual golpea duramente, contundentemente. Bueno, según la Biblia, eso es lo que Dios hizo a través de Babilonia. Eso es. El libro se divide en una advertencia previa acerca de cómo la calamidad está advertida, el pueblo está advertido de la calamidad anunciada, capítulos del 1 al 36. Luego viene una segunda etapa en el cual llegan las calamidades previamente anunciadas y decretadas proféticamente. Estas secciones de los capítulos 35 al 45. Y luego la calamidad abrazando al pueblo de Judá. Primero Israel o la nación del norte, luego a Judá. Capítulos 45 al 49. Posteriormente se extiende a las naciones, capítulos 50 y 51, para redundar al final la calamidad anunciada golpeando a la mismísima Babilonia. El Señor le dice, bueno, usted en su maldad recibió autorización para conquistar, derribar, pero a mí no se me olvida lo que usted hizo. Venga y cuadremos cuentas. Así es como Babilonia es anunciado por el profeta, entraría en una decadencia de la cual jamás, jamás volvería a levantarse. De tal manera que cierra con un resumen y una voz de esperanza acerca del recuento, de cómo ocurrió todo esto sobre, pues en este caso la tierra amada, la de Judá, donde pues, está Jerusalén y el templo y el pueblo por más tiempo duró en fidelidad con el Señor. Bueno, entonces podemos ver ese panorama general del libro en tres partes. Planes anunciados, planes en cumplimiento y una conclusión final, donde la justicia de Dios es impartida aún sobre las herramientas de juicio y calamidad. Y finalmente, la siembra de una esperanza, donde es prometido el restaurador
del gobierno al estilo de Dios, que es lo que se habla de proféticamente como el trono de David, denominado como el trono de David. Babilonia caería. Y esto es hablando nuevamente de las proyecciones de los tiempos. Esa Babilonia histórica de Nabucodonosor cayó, claro que sí, ante los medos y los persas. Pero hoy existe una Babilonia que ha trascendido. Durante varias décadas se ha querido interpretar que si la Gran Babilonia es una iglesia sectaria o la otra, o es no sé quién o no sé cuál. Pero la verdad es que el pensamiento y el sentimiento babilónico hoy en día no está enmarcado por una organización o por una nación o una institución específica, sino por una idiosincrasia. Encontramos hoy la gente anhelando fervientemente lo que anhelaba Babilonia. Babilonia, ¿qué anhelaba? Grandeza, renombre, poder, riqueza, control, resaltar y resurgir, ser famoso y grande. Y eso es lo que todo el mundo está persiguiendo hoy. Y ojo, todo el mundo. Tristemente, el pueblo de Dios también. Encontramos que quiero ser el predicador reconocidísimo, el de mayor influencia, el que tiene sus redes pues a explotar, el que tiene templo gigante. Queremos construirnos un gran nombre, queremos construir una fama, una riqueza, ser un referente, cuando ni siquiera el Señor Jesucristo aceptó esas posiciones, esos encasillamientos. ¿Cuánto menos nosotros nos corresponde eso? La Babilonia está instituida hoy en todo. Y nosotros a veces somos muy ingenuos pensando que si es una rama de la política la diabólica o es la otra rama de la política la diabólica, entonces una diabólica y otra celestial. No, 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 no nos confundamos. Los únicos rescatadores, los únicos salvadores son, los únicos, no, el único es el Señor Jesucristo. No nos confundamos con hombres, no nos confundamos con instituciones, no nos confundamos con el candidato del furor y el fervor, no nos confundamos con, bueno, los partidos políticos, no nos confundamos con nada de eso. De hecho, dice la palabra que vendrán encantadores y engañadores. Y algunos dirán, el Cristo está aquí o está allá, y eran engaños y mentiras. Esa es la Babilonia, brindando distracciones, brindando esperanzas que son como espejismos. Mucho cuidado con cada uno de estos afanes. Esa necesidad de seguridad en la riqueza no es correcta. No es correcta. Nuestra seguridad no estará en la riqueza. Nuestra seguridad debe estar en el Señor. La seguridad de alimento y protección no estará en el poder y en la riqueza humanas. Están en el Señor. Piénselo de esta manera. Podemos tener, bueno, definitivamente el dólar es la moneda poderosa a nivel mundial. Pues hablando de papel moneda, el dólar. Entonces, digamos que tengo una caja fuerte con no sé cuántos millones de dólares y estoy tranquilo y seguro porque, con eso, por pandemia que venga, con eso como y estoy en paz y seguridad. ¿Y qué pasa si hay un revolcón financiero y el dólar queda valiendo nada? ¿Recuerdan ustedes cuando décadas atrás la moneda venezolana, los bolívares, valían mucho? Bueno, eso es un ejemplo más que para los centroamericanos, para los suramericanos. Valía muchísimo. Y hoy usted y yo podemos tener maletas llenas de esos billetes y no valen nada, nada. Asimismo, tenemos que entender que la riqueza material expresada en oro, en diamantes, en billetes, en lo que usted quiera, no son ninguna seguridad. Eso es una mentira. Y a veces nos volvemos esclavos de la mentira y nos desenfocamos buscando, corriendo detrás de la mentira. Esa es Babilonia hoy. Una ideología
que ha abrazado a la gente, que ha sembrado maldad en los corazones y ha arrastrado a muchos. Y hoy mm, la palabra nos está diciendo que será derribada, se hundirá y jamás volverá a levantarse. Nosotros lo que estamos llamados a hacer, y por eso estamos estudiando, por la gracia de Dios, a los profetas, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra de Dios. Tenemos que unirnos a Dios, al corazón de Dios, a la intención y al propósito de Dios. Vamos a amar su plan, vamos a anunciar su plan, vamos a seguir su plan. Pensemos por un momento que esa fue la vida de Jeremías. Esa fue la vida de Jeremías. ¿Cuánto le costó? Le costó muchísimo, pero esa fue la vida de Jeremías. ¿Cuál debe ser la vida nuestra hoy? Hoy no está Jeremías entre nosotros, pero estás tú y estoy yo y estamos todos los hijos de Dios. Hoy nos toca a nosotros los caminos. Los caminos que en algún momento recorrió Jeremías, hoy los recorremos tú y yo. Y tenemos que escuchar la voz profética de Dios. Es muy hermoso pensar que en tu corazón y en mi corazón, la palabra de Dios, el principio de Dios, el deseo de Dios esté palpitando, esté vivo a través de nuestra entrega, de nuestra propia vida, de nuestro propio cumplimiento hoy de esos propósitos de Dios. Entonces, muy importante, hay un renuevo, de renuevo que hoy restablece el trono de David. Pensémoslo de esta manera. David fue un rey y tuvo un trono. Pero Dios dice, y restableceré el trono de David. Y sí, vino el Hijo de David, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo hoy se puede ver el trono de David en el mundo? Cuando tú y yo verdaderamente, pero verdadera, íntegra, verdaderamente, tenemos a Cristo entronado en nuestro corazón. ¿Quién gobierna? Cristo, el Hijo de David. El trono de David significa el gobierno conforme a Dios. Significa, David será un hombre al cual yo pongo en el trono, pero no hará lo que a él le provoque, hará lo que yo le digo. Un corazón conforme al de Dios. Cuando esto se cumple en ti y en mí, el trono de David está establecido. Cuando tú y yo obedecemos a Dios de sinceridad, con la mayor sinceridad y entrega, cuando Jesucristo es el que está entronado en mi corazón, no es otra cosa que el gobierno de Dios entre los hombres. Eso es el trono de David. El trono de David significa cuando Dios en medio de los hombres está siendo dirigido. El Señor Jesucristo vino a ser literalmente el Hijo de David que restauraba el trono. Pero ¿Él a qué vino? A presentarse a nuestros corazones. Hoy tú y yo somos ese renuevo. El vástago justo es Jesús, obviamente. Y tenemos que en el hebreo significa específicamente eso. Significa el renuevo, el vástago es el nazareno, el vástago renuevo de Dios, que vino a restablecer el trono de David entre los hombres. Lo restableció el Señor Jesús, sí, muriendo en la cruz. ¿Y cómo está vigente? Bueno, cada que tú y yo recibimos, pero también vivimos, sostenemos ese linaje, el gobierno del Señor Jesús sobre nuestras vidas, como nuestro Redentor, pero también como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Director. Solo así el reino del Señor Jesús está establecido verdaderamente en nuestras vidas y en el mundo a través de nuestras vidas. Así es que a nosotros nos corresponde esta tarea, este papel específico y fundamental entregado por Dios, anunciado por un profeta hace siglos, 600, bueno, siglos esto antes de Cristo. Impresionante, impresionante cómo está hablando de ti y de mí hoy. Muy bien, ahí tenemos entonces con esta nueva imagen diapositiva. El Señor Jesús entonces es el, el renuevo prometido, el linaje de David para restablecer el reino sobre las naciones. Él será el mediador, él renovará el pacto, él curará la enfermedad, sanará no solamente el cuerpo, sino que
sanará con un nuevo corazón o estableciendo un corazón sano, limpio, puro. Que escuche, que sea sensible, que reciba, que sea fiel, que sea entregado, que no sea aparte, sino que se aferre cada vez más al Señor. El que perdona la iniquidad, el que hace que todos puedan conocer, el que nos aleja o aleja a los humanos de la apostasía. Estuvimos hablando acerca del significado de la apostasía la semana pasada. El apóstata no es necesariamente aquel que se fue de la iglesia, el que se fue de Dios. No, es aquel que abandonó la palabra, el encargo, la promesa, el cumplimiento. Y de eso podemos encontrar en medio de nosotros. Cristianitos, congregándose, predicando, pero no viviendo la palabra. Un corazón lejos. Aquellos que dicen la denuncia profética, que ya mencionamos, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Muy bien. Esto entonces resuelve el gran problema de apostasía y las consecuencias de la apostasía, que son esos castigos y ese exilio del cual estuvimos hablando hace un momento. Bueno, cuando es establecido el rey, era tomar la palabra, proclamarla y llevarla a las personas. Eso no era tan fácil, porque recuerde que no había imprentas. Hoy tú y yo en el celular bajamos cualquier PDF. Las aplicaciones de la Biblia son una herramienta hermosa y maravillosa. En esa época la cosa era complicada. No había ni imprentas. Todo era a mano. Y eso era muy importante que debía ser hecho. Eh, el rey crucialmente debía unirse a sus sacerdotes y a profetas para entonces tener la palabra en sus manos, su propia versión, su propia copia. Y iba a estar garantizando a través de su gobierno y su gestión que se viviera y se siguiera al pie de la letra. Eso era supremamente importante. Eso debía ocurrir en su vida cotidiana, eso debía ocurrir en su corte, eso debía ocurrir en sus funcionarios. Para que la ley de Dios, la palabra de Dios viviera en su corazón, dirigiéndolo a él y dirigiendo a sus hermanos, aterrizándolo en todo momento, para que no se enalteciera, para que no se sintiera muy señor y muy rey y muy poderoso, de manera que se sublevara o se desmarcara y se separara del Señor. Esto debe ocurrir en él y en todos los hijos de su casa y de todo su pueblo. Vea, y me llegó mi compañero. A ver, joven. Entonces, encontramos cómo la palabra es el camino perfecto. En los salmos encontramos los reflejos de esto. Encontramos salmos como el 19, encontramos en Deuteronomio capítulo 17 y encontramos, bueno, el Salmo 119, que es el salmo dedicado y dirigido específicamente hacia la palabra de Dios. En ese salmo vemos la palabra como el camino perfecto. ¿Y cómo puede el joven guardar la palabra? Guardar puro su camino, perdón, y su corazón, guardando la palabra, para que tenga sus ojos abiertos, su entendimiento abierto y sus ojos vean las maravillas y las misericordias del Señor. Bueno, vamos bien, ¿verdad? No se haya el audio ni nada, ¿no? Es que me preocupa con la visita de mi compañerito aquí que les mencioné hace un momento. Bueno, vamos enfilándonos a cerrar nuestra transmisión del día de hoy. Muy importante entonces, el tiempo de los últimos 5 reyes de Judá, de los cuales solamente Josías presentó una restauración. La semana pasada hablábamos de una sensibilización como sinónimo de
avivamiento en el pueblo. Los demás no fueron buenos reyes. Y Sedequías, el último de los 5, fue el peor de todos. Fue muy, muy, muy malo. De tal manera que, bueno, eh, cometió cualquier cantidad de cosas indignas y abominables delante de Dios y finalmente acarreó la ira del Señor y ese juicio impresionante. Hay ejemplos aquí de cómo él profanó la casa del Señor. Bueno, y finalmente se expresó la ira de Dios cuando vino sobre él, mató a sus hijos, le sacó los ojos, le dejó sin visión, simbólicamente lo que ya venía ocurriendo con él. Y finalmente hubo un gobierno pues impropio y designado de manera pagana y no bajo la jerarquía, el orden y el propósito de Dios. No se podía esperar mucho de ello y así fue como ocurrió en medio de esta situación. Él y toda su gente, no solamente su casa, sino sus funcionarios, todos cayeron eh, gravemente pues ante este juicio. Encontramos que la apostasía venía y se ponía y se había, bueno, ya se había arraigado en el pueblo. Ya hicimos un recuento de Josías, como él recibe el trono a los 8 años. Se asume que su madre fue la buena influencia, ya que su padre fue terrible influencia. Su pecado era terrible, el de su padre. Entonces se asume que su madre fue la que guardó su corazón y sembró en él temor y amor por Dios. Cuando Josías tenía 21 años fue llamado eh, y comienza su ministerio. Y de la mano con el rey escogido por Dios en el tiempo de Dios, comienzan unas reformas que fueron cruciales. Así es que tenemos un rey que era muy jovencito, pero que hizo mucho bien. Jeremías era otro jovencito, pero también fue muy usado por Dios. Hay una percepción de que solamente los viejos o la gente de experiencia eh, serán prudentes y harán el bien. Pero a veces es un gran tropiezo, porque es que cuando Dios quiere hacer una reforma, quiere hacer renovar las cosas, los corazones jóvenes siempre están mucho más dispuestos, mucho más flexibles. Aquel que es un poco mayor o que somos un poco mayores, generalmente estamos muy acartonados, resistimos esa, esa innovación y esa flexibilidad. Y era crucial porque el que hablaba era Dios, no eran ocurrencias, ni modernismo, ni cosas de esas, sino Dios, Dios, orando, obrando, dirigiendo y trayendo. En el caso, vimos cuando consultan a la profeta Hulda, y entonces ella les contesta que Dios estaba supremamente molesto y enojado, pero que su misericordia cubriría al rey, ya que a Josías, ya que Dios veía su corazón y conocía su propósito, su intención, su buen corazón, que lo premiaría. Consistía en que todos estos tiempos de juicio necesarios no llegarían hasta el momento en que él hubiese muerto. Ya narramos pues el desenlace de la vida de Josías, cuando pues algo que podemos tranquilamente señalar como una distracción personal, se fue detrás de una pelea que no era suya y no le tocaba y termina muriendo herido en batalla. Gran dolor y gran tristeza para todo el pueblo de Judá, el pueblo del Señor. Pero no fue solo eso. El problema es que muerto el rey, murieron las reformas y murió la sensibilidad y la búsqueda por el Señor. El pueblo regresó a una condición de traición al Señor, de engaño, de crecimiento. Bueno, dice la palabra que
tiró por el suelo todos sus valores y se fue a prostituirse con dioses ajenos, de tal manera en que todo el pueblo olvida la piedad, olvida la búsqueda y sencillamente se aleja para perderse en sus males, concupiscencias, perversiones antiguas. Trajo destrucción y muerte para todos. Terrible destrucción y muerte. Muy bien, tenemos que el pueblo no regresa con el Señor. Ahí encontramos pues que viene toda esta situación calamitosa y con ello se aseguran las consecuencias del juicio marcado y destinado para el pueblo de Dios. Se cumpliría la palabra entregada por la profeta o la profetisa Hulda. Ahí tenemos entonces cómo la apostasía es un tema principal a partir del momento en Jeremías. Recordemos lo que dijimos en el comienzo. Cuando vemos la panorámica del libro vamos a encontrar guías e instrucciones. Luego, denuncia y proclamación de consecuencias por el mal comportamiento. Posteriormente, cumplimiento de las denuncias y consecuencias a manos de un escogido por Dios. Dice que ellos serían como una cisterna rota, como un cántaro, un recipiente roto, que por más que intentes llenarle, pues solamente vas a ver cómo pierde su contenido y siempre estará vacío, vacío, vano, sin contenido, sin fruto, cascarón solamente. Esto es lo que viene y ocurre con el pueblo de Israel, definitivamente, o bueno, perdón, con el pueblo de Judá. Y vienen las advertencias de Dios. El llamado de Dios para el despertar, el llamado de Dios para eh, tomarla, aferrarse a la última oportunidad entregada por Dios para restaurar, para resarcir y lograr reponerse de aquel mal camino que los tiene completamente extraviados y que los está llevando al abismo. Definitivamente fueron anunciadas las advertencias sobre el juicio para evitar, para librarlos y salvarlos. Pero ellos definitivamente no lo desean y solo caminan hacia él. No hay posibilidad de reversa, no hay posibilidad de eh, evitarlo. Así como vemos todas estas vasijas quebradas, así estaba roto el pacto, así estaba roto el servicio, así estaba roto el ministerio y la adoración a Dios. Ellos no quisieron hacer caso en ninguna de las recomendaciones que les fueron entregadas. Debían cumplir la palabra, debían, una vez alcanzados los ciclos, pues debían liberar las deudas, los esclavos, descansar la tierra, bueno, todas las instrucciones entregadas por Dios, pero ellos no querían, no querían. Quebrantaron el pacto, violaron la norma y la regla. Y finalmente, entonces, se desata sobre ellos el juicio. Empieza a ocurrir el desenlace y es un desenlace definitivamente político y económico de las naciones cercanas. Ahí vemos entonces cómo históricamente empieza a posicionarse Babilonia. Babilonia viene y conquista a Siria, luego viene y conquista a Egipto y se consolida como el imperio mundial. De hecho, fue el imperio mundial más grande y más esplendoroso que llegó a existir. Ahí está entonces, hacia el año 607 a.C., cómo se consolida ese poder. Primero sobre Siria y luego sobre Egipto. Ahí estamos entrando, a ver, pero bien, ¿en cuál diapositiva estamos viendo? Vamos viendo entonces el tamaño inmenso de lo que fue el imperio babilónico.
impresionante lo que logró hacer el Imperio Babilónico durante 70 años. Conforme a la misma palabra de Dios, esplendor de la humanidad, de las civilizaciones de la humanidad. La mayor de ellas, la cabeza de oro de aquella visión entregada por Dios a Daniel, contemporáneo en esta época. Entonces encontramos un contexto de crecimiento, fortalecimiento, poder y dominio. Un régimen insaciable. Quería más, alcanzaba más, conquistaba más, derribaba. Bueno, así estuvieron entonces ellos durante 70 años. Realmente no es mucho el tiempo. Pues uno esperaría que para ser un imperio tan esplendoroso hubieran sido algunos siglos, pero realmente eso era lo que ocurría en aquellas épocas. Eh, por los mismos problemas políticos internos y en este caso particular por el juicio de Dios. Ahora, aunque el esplendor del imperio babilónico fue solo 70 años, no vamos a creer que solo existió 70 años. De hecho, Babilonia nace mucho tiempo atrás. Su ideología, su esencia de tiniebla, idolatría, muerte y destrucción, eh, eh, viene de décadas atrás, la cuna de las divinidades y dioses paganos. Todo eso empezó a crecer, fue la cuna de la hechicería, la cuna de la idolatría en la tierra. Ellos fueron consolidándolo poco a poco. Para estas épocas, años 600 antes de Cristo, se consolidó su imperio como gobierno, tierra y poder. Sin embargo, Babilonia, mucho después. Bueno, ahora sí tengo problemas con mi micrófono, pero creo que me pueden oír de todas formas, ¿verdad? Bueno, son las 9:10. En medio del resumen, yo creo que este es momento de hacer un pare. A ver, tengo a mi amiguito por aquí. A ver, yo lo quito. Discúlpenme. Está molestando este muchacho. Vamos a hacer nuestro pare en este momento, porque la idea es poder recibir la palabra, no simplemente avanzar a través de ella sin tener mayor capacidad y posibilidad de ser ministrados por la palabra y que Dios nos esté hablando. Vamos a hacer nuestra pausa aquí. Y yo creo que hoy ha sido muy especial y muy particular, un punto específico sobre el cual hemos estado hablando y considerando, y es cómo Dios hoy nos hace un llamado para que esta voz y palabra profética del Señor eh, sea escuchada no como un asunto histórico, un estudio bíblico histórico para ver qué fue lo que pasó por allá hace 2500 años, sino estamos hablando de una palabra que está vigente hoy para ti y para mí. Esta Babilonia grande, la grande, está establecida hoy. Esta apostasía, idolatría interna al pueblo de Dios es muy viable hoy y tenemos que tener una grandísima advertencia. Tenemos que cuidarnos muchísimo para estar advertidos y atentos a que no ocurran con nosotros las mismas cosas, los mismos endurecimientos. Es supremamente importante que hoy seamos sensibles, que dejemos que Dios hoy nos esté hablando, te hable a ti y me hable a mí hoy. Vamos a decirle, Señor, ¿cómo se aplica esto para mí? Ya sé quiénes fueron cada uno de estos reyes y cómo se comportaron. Quizá ese no es nuestro papel, esos serán nuestros gobernantes, nuestros líderes principales en las organizaciones. Pero, ¿cuál es mi parte, Señor? ¿Qué me estás diciendo hoy al traerme a estudiar a Jeremías? ¿Qué estás hablando? ¿Qué quieres hoy, Señor, decirme? Y yo quiero estar atento y atenta a tu palabra.
Vamos a pedirle a Dios que nos esté ayudando. He desbloqueado la posibilidad de abrir micrófonos por si alguno quiere comentar algo, pero usemos un minutito para hablarle al Señor. Amado Dios, gracias. Este tiempo, Señor, este mes de noviembre, nos traes a esta reunión. Gracias por la tecnología que nos permite estar juntos a pesar de la distancia física. Pero nos estás hablando del profeta Jeremías. Nos estás enseñando, Señor. Y un énfasis que recibimos todo el tiempo es que esta palabra profética es la más segura de todas y es luz para nosotros. Yo quiero permitir que esta palabra ilumine en mí, Señor. Yo quiero permitirlo y quiero recibir, Señor. Señor, que vayamos a nuestro tiempo de descanso ahorita, pero meditando, sensibles, escuchando. Permítenos, Señor, recibir esta tu palabra. La gran Babilonia está presente hoy. La apostasía al alcance de la mano de todos los que estamos aquí. Señor, la idolatría a dioses falsos es tan sencillo como hacernos nuestra propia idea de ti, construir nuestro propio Señor. Y decir, es que yo creo que Dios es así y asá. Y lo que hice fue fabricar mi propia versión de Dios. Y eso es idolatría. A veces estoy mirando a través del dolor de mi corazón y las heridas pasadas. Y entonces corro detrás de hacer o lograr por una necesidad interna de mi corazón. No corro detrás de llenarme de ti y de alcanzar más de ti. A veces pongo estándares muy altos de exigencias, de cumplimiento, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que servir, o en la forma en que tengo que comportarme o los demás hacer. Pues eso no es más que un corazón vacío, necesitado de algo que le dé valor. Por favor, ayúdanos a todos los que estamos aquí. Gracias por traernos a estudiar. Gracias por hoy darnos en este repaso la oportunidad de empezar a mirarnos a nosotros mismos. Mauricio, creo verdaderamente que nos estás haciendo un llamado y nos estás diciendo que estas advertencias son para nosotros porque pretendes que hagamos y proclamemos luz, que la vivamos, que evitemos la calamidad sobre nosotros y los que están a nuestro alrededor al obedecer con sensibilidad tu palabra. Que no nos endurezcamos como ellos, nuestros hermanos de la raíz de hace siglos que se endurecieron y no oyeron sino acarrear un juicio para poder romper su endurecimiento. Señor, ayúdanos a derribar argumentos de nuestra mente y nuestro corazón. Estas cosas que tanto resistimos. Señor, ayúdanos, por favor. Venimos con humildad a decirte, ayúdanos. Queremos que el trono de Dios, el trono de David, que no es otra cosa sino que tú estés gobernando nuestros corazones, de verdad se ha establecido en nosotros. Para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.